Gracias, hermana Chabelita. Bueno, buenos días a todos. Damos gracias primeramente a nuestro Dios por este día domingo, ¿verdad? Que pues siempre que inicia un mes es un reto, ¿verdad? Para todos nosotros poder vivir otro mes, si el Señor nos lo permite, para honra y gloria de Él. Así que bienvenidos, hermanos. Para nosotros siempre es una alegría, fíjese. Se constituye más en una alegría poder celebrar esta recolección de la alcancía, recordando a nuestros hermanos misioneros aquí en el país y también fuera de nuestro país, y la participación de la iglesia. La participación de la iglesia es tan importante. Así que para nosotros es alegría, es un día de mucho agrado, y sabemos que al Padre también le honramos con este día, con nuestras ofrendas. Recuerde que hoy también hay Santa Cena y nos agrada mucho que coincida con eso, ¿verdad? Porque recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio hasta que Él venga, ¿verdad? Hasta que podamos estar con Él. Así que vamos a orar esta mañana y le pido que incline su rostro y dispongámonos en el Señor. Padre, muchas gracias le damos por este domingo, este inicio de mes. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha traído, nos ha dado la vida y nos permite seguirle, Señor, buscando y sirviendo, Señor. Así que gracias, Padre, por este privilegio de ser sus hijos y, y porque tenemos esa obligación, Padre, de ir a representarlo donde quiera que vayamos y contarle a los demás las buenas nuevas de salvación, con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestro servicio. Y Padre, le pedimos perdón por nuestros pecados, porque fallamos, Señor. Nuestra carne es difícil, Padre, pero sabemos que usted es mayor y está en nosotros y nos ayuda todos los días. Por eso le pedimos, Padre, que nos perdone y que nos ayude en este propósito. Y Señor, gracias por la iglesia, gracias por este lugar, por la iglesia Betel. Gracias por quienes nos están escuchando también, Señor, en sus hogares. Y le damos las gracias, Señor, porque usted ha sido fiel hasta acá, y le pedimos que nos impulse a todos como iglesia e individualmente cada uno de nosotros para que le podamos seguir, Señor, honrando con nuestras vidas. Y Señor, que este tiempo podamos aprender de su palabra, lo dejamos en sus manos, que su Espíritu Santo nos guíe y que todo sea siempre para honrarle, glorificarle y para nuestra edificación. En sus manos nos dejamos, pidiéndolo todo siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues este día, como es para nosotros un día especial, le digo yo, recordar las misiones. Nosotros hemos sido el producto del amor de Dios primeramente, pero a través de muchos hombres y mujeres en el tiempo que Dios ha usado, y que si a ellos los usó, a nosotros nos puede usar también, hermanos. Usted es potencialmente alguien que puede ir afuera, o alguien que lo puede usar el Señor aquí o en su entorno. Nadie es inservible en las manos del Señor. Todos podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Si usted recuerda cuando usted creyó en Jesucristo, recuerde que ese es un don, un regalo, ¿verdad? Por fe usted creyó en Jesucristo, por gracia en el Señor usted tuvo fe y pudo creer en Él. ¿Y qué le pasó después de que usted creyó en Jesucristo? ¿Qué dice Corintios al respecto? ¿Qué le pasa a usted cuando tiene fe en Cristo Jesús por la gracia del Señor? Usted pasa a ser ¿quién? Una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Antes usted realmente no le podía servir al Señor porque no le conocía. No era su Señor.
Pero ahora usted ya le sirve al Señor, le sirve, porque usted, como es nueva criatura, ahora pasó a servir a los propósitos de Dios, ya no a sus propósitos, sino a los propósitos de Dios. O sea, de ahí entendemos que usted pasó a ser nueva criatura porque lo que era antes no le servía al Señor. Ahora le podemos servir al Señor porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el asunto de nuestra vida. Estamos aquí para servir. El Señor, seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que había venido a servir, ¿verdad? A buscar y hallar lo que se había perdido. Y esa es la historia de nuestra vida ahora. Cómo nosotros, al ser nuevas criaturas, desde que somos nuevas criaturas, cómo ha sido nuestra vida para los propósitos de Dios. Pues Dios trabaja de diferentes maneras en cada uno de nosotros. No nos podemos ni siquiera comparar, hermanos. Podemos anhelar ciertas cosas, pero no nos comparamos, sino que nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos use. Y el Señor se agrada de que nosotros le sirvamos, de la manera que Él quiere que lo hagamos, con el don que ha puesto en su vida para que usted le pueda servir. Y bueno, a través del tiempo, han habido, le decía, hombres y mujeres que han tenido ese llamado y que han puesto un poquito más. Y de ahí somos productos nosotros. Dios los usó para que nosotros creyéramos en Cristo. De hecho, acaba de pasar un día importante, que fue el viernes. ¿Cuál fue? No es el Día de Muertos hoy, sino el Día de la Reforma, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese momento? Pues se había desviado mucho la religiosidad y se había separado de la doctrina bíblica sana. Y entonces hubieron muchos hombres que fueron siempre tocados por el Señor para no perder eso y para que la fe realmente siguiera por el camino correcto. Y de eso, pues, nosotros conocemos un poco y empezó esa parte de la reforma protestante, que no es más que eso, regresar. Una de las cosas que detonó eso, sobre todo en Lutero, fue la venta de indulgencias, que usted sabe, se había tergiversado tanto lo que era la fe y la relación del hombre con Dios en medio de la religiosidad, que surgió la reforma protestante. Y fíjese que leía eso yo, porque ya les voy a hablar de un personaje. Luego que se da la reforma, habían otros que, al igual que Lutero, en otros sitios estaban protestando, y esto desencadenó en ellos el ánimo para apoyar la reforma protestante, ¿verdad? Entonces, si usted se recuerda de Juan Calvino, entre ellos, ¿verdad? No sé si usted alguna vez ha leído sobre la reforma protestante, pero Calvino también apoyó la reforma. Había otro que se llamaba John Knox. Y la cuestión es que empezaron en diferentes partes, ¿verdad? Había otro Ulrico Zwinglio en Suiza, ¿verdad? Y Juan Calvino estaba en Francia, Martín Lutero en Alemania. Y la reforma empezó por ahí. Al final hubieron cuatro corrientes, ¿verdad? Que empezaron a darse en diferentes países. Los seguidores de Lutero, y usted los va a ver bastante en Europa, formaron la iglesia luterana, ¿verdad? Los seguidores de Calvino fundaron la iglesia reformada. Por eso usted a veces ve en algunas iglesias que dice iglesia reformada. Es esa corriente siempre protestante. Los seguidores de John Knox fundaron la
en Escocia la iglesia presbiteriana y tenía siempre un corte calvinista, pero se denominaban la iglesia presbiteriana. Y posteriormente los reformadores en Inglaterra formaron la corriente, la corriente anglicana o la iglesia anglicana. Pues ¿por qué les cuento todo eso? Primero, para que recuerde la reforma, y segundo, para recordar a aquellos misioneros que vinieron a estas tierras y que Dios los envió para que nosotros pudiéramos creer en Jesucristo. Porque todos somos producto del amor de Dios a través de una persona enviada para que supiéramos de Él. Todos los que estamos aquí, Dios los usó. Y entonces les cuento, esta es la historia nuestra aquí de la iglesia centroamericana y todo. Fíjese que allá por los 1700 estaba este hombre, que era un polaco, y si usted se mete ahí, lo googlea, como decimos, encuentra historia de él. Porque este hombre vino aquí por estos lados de entre Trujillo y La Mosquitia, ¿verdad? Donde desemboca el río Tinto, que ahora que también yo lo he escuchado como Sico, el Tinto Negro, ¿verdad? Pues ahí llegó él. Este hombre anduvo por todos los Estados Unidos, se vino de Europa, llegó a los Estados Unidos, específicamente a la región de Pensilvania, y él estuvo yendo a todas las etnias de la región indígena norteamericana, y él viene de los anglicanos, y él tenía ese deseo por llegar a esas comunidades, a esas etnias. Y tuvo un montón de dificultades cuando llegó, hubieron algunos que lo apoyaron, él era un alumno muy destacado, también de la iglesia morava, que terminó con esa corriente anglicana, y tenía una facilidad para entender los idiomas de los indígenas. Y él se podía comunicar con facilidad, un don que Dios le había dado. Pues este hombre, después de muchas cosas y que bajó por toda América, llegó aquí a Honduras. Y él estuvo un tiempo entre los misquitos y empezó a hablar de Cristo. Luego se le pierde la pista y más adelante fallece, parece que regresa a los Estados Unidos. Pero este es uno de los primeros misioneros que llegó al país. De ahí estamos acá. Este grupo allá en Texas, dirigido por Cyrus Ingerson Scofield, que nosotros lo conocemos, que forma de alguna manera la misión centroamericana. Y ellos tenían el deseo de que esta región conociera de Jesucristo. Todo empieza ahí y envían a Dillon y este hermano que lo acompañó con una expedición o misión exploratoria para ver cómo estaba el asunto. Y así rápidamente regresan y Dillon se encuentra con el señor Bishop en una iglesia y le cuenta, y él se emociona en el Señor y con su familia se viene. Les acompañan las señoritas Purr y Ship y vienen para acá. Y recuerda que ellos llegaron incluso a nuestras tierras copanecas, ¿verdad? Y este hermano, Jameson, y el señor Moore se vinieron también, algunos iban para Costa Rica, pero estuvieron apoyando al hermano Bishop y ayudándole con la traducción, porque Bishop no sabía mucho español, y le ayudaron y luego siguieron su camino. Y así, hermanos, más adelante esto abrió las puertas para que la señorita Gorman estuviera por Santa Bárbara, el hermano Lincoln estuviera creo que en la zona central y en la zona sur más adelante vino el hermano Herbert Peasley. Pues mire, todos ellos misioneros enviados por el Señor que escucharon la voz de Dios en sus vidas y vinieron aquí, y nosotros somos productos del amor del Señor a través de esta gente. ¿Pero por qué, hermanos? Porque hubo amor en otra gente que apoyó misioneros para que fueran
y presentaran el Evangelio. Y así tenemos nosotros como iglesia misioneros que están en otros países haciendo lo mismo, en pleno siglo XXI. Y usted dirá, bueno, pero es que antes que qué difícil. Pero la realidad es que el mundo sigue sin Cristo. ¿Cuántos millones somos en la tierra? ¿Sabe usted cuántos millones somos? Como 9, ¿cuántos somos? 9.000 millones, ¿verdad? Pues fíjese que solo un tercio de la población tiene una inclinación espiritual y que cree o tiene ahí a Dios. 3/4 partes del mundo sigue sin conocer a Cristo. ¿Cuánto hace falta? O sea, usted dice, bueno, pues somos bastantitos. ¿Cuánto hace falta por predicar? Y seguimos nosotros con la necesidad, hermanos, de predicar el Evangelio para que otras personas crean y puedan tener lo que nosotros tenemos hoy. Por eso le hago este recuento aquí de estas personas movidas por el amor del Señor a predicar el Evangelio. Y le decía al principio, nosotros, así como ellos, tenemos esa oportunidad y somos útiles en las manos del Señor. Ellos fueron muy útiles en las manos del Señor. Nosotros podemos ser útiles. Sí, luego vino, sí, otra cantidad, hermanos, de que nos pasaríamos la mañana hablando histórico, de historia, pero ellos están ahí para nosotros en el salón también de los héroes del Señor que hicieron eso. Esta gente pasó dificultades muy grandes. Otros murieron acá sin regresar a su tierra y tuvieron gran oposición. Aquí también los apedreaban y los querían correr, ¿verdad? Porque la religión estaba muy, muy fuerte y entonces este tipo de cosas era contrario a lo que hacía la religión. Lo mismo que pasaba, hermanos, en tiempos del Señor Jesucristo, porque había una religión tan arraigada y alejada de lo que Dios quería, que cuando llegó el Señor Jesucristo a, a encauzar eso de la manera que Dios quería, pues Él sufrió la muerte, porque eso ocurría ahí, pero ya dentro del plan del Señor, nosotros lo entendemos bien. Y es por eso que lo quiero llevar a Mateo 9. Vaya usted a Mateo 9. Mateo, la intención de Mateo siempre ha sido presentar a Cristo como el Mesías, el que reclama el trono de David, el rey esperado. Y fíjese que aquí en este capítulo 9 usted puede ver cómo el Señor Jesús, después de iniciar su ministerio y que empieza a mezclarse entre el pueblo y a presentar el Evangelio, Él empieza a sanar mucha gente. Cuando usted ve el capítulo 9 de Mateo, ve ahí que sana un paralítico, luego el mismo Mateo menciona cómo fue su llamado, la interacción con sus discípulos. Cantamos a la casa de Jairo, ¿verdad? Acabamos de cantar y cómo la mujer que toca el manto. ¿Recuerda cómo venía el Señor mostrando a Dios a través de los milagros? Y esto era característico del Mesías. Cómo llegaba a su pueblo y empezaba a sanar. Luego 2 ciegos reciben la vista, un mudo habla. Y llega, mientras están todos estos milagros, el Señor Jesús está ahí, en todos esos alrededores, interactuando con las personas, llegando a donde estaba la gente necesitada. Y entonces nos encontramos con Mateo 9, 35 al 38. Y lo leemos. Si quiere, leámoslo todos juntos, al unísono.
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Mire el Señor aquí el cuadro que vemos del Señor. Recuerde usted que el Señor Jesucristo es 100% Dios, pero 100% hombre. Y aquí Él está manifestando su compasión por la humanidad. Toda esta gente que vimos anteriormente, hermanos, tuvo compasión por las almas perdidas. Y eso es lo que debemos nosotros tener, compasión, como lo tuvo el Señor Jesucristo ahí, que es nuestro sumo ejemplo. Y vemos que el Señor, después de estar interactuando con la gente, haciendo milagros, viendo necesidades, tiene ese momento para manifestar su compasión. Dice, aquí la gente está perdida, la gente está mal, no está en el camino, está sin luz, está sin propósito. El Señor ve la tristeza de ver a la gente perdida. Y ahí es, hermanos, donde entramos nosotros con el ejemplo del Señor Jesucristo. Y cuando leemos ahí, vemos la parte del 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué vemos ahí? Mire, esa era la rutina del Señor Jesucristo. Era su razón de ser. Era el motivo por el que estaba aquí. El Señor viene y cuando habla ahí de que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, esto es constante. El Señor no descansaba o no se desviaba de ese propósito. Él pasaba ahí en medio de su pueblo, recorriendo ciudades y aldeas. Pero mire qué importante, de las cosas que hacía, enseñaba la palabra, entraba a las sinagogas, se leía y enseñaba acerca del reino, de lo que la gente necesitaba. ¿Por qué? ¿Qué pasaba, hermanos, con la religión ahí en medio del pueblo de Israel? Le decía que se había desviado del propósito divino. Y entonces imponían cosas que la gente no podía llevar, y la ley era terrible para ellos porque los condenaba y no tenían salvación. Estaban ciegos ante lo que Dios pedía de su pueblo. Y culpa tenía los religiosos porque no enseñaban lo correcto y a la gente no la miraban con amor, sino que se habían ellos elevado tanto en esto de la religión que miraban a la gente inferior y sin posibilidad de acceder a Dios. Y la gente lo creía y así vivía. Entonces necesitaban ser, ¿cómo? Enseñados correctamente. Por eso la sana doctrina, cuando empezaba a hablarles de la reforma protestante, es necesaria, hermanos. Porque nosotros vemos cómo hoy en día se ha perdido la sana doctrina. Se inventan cosas, se suman cosas, se desvía del propósito divino.
Y la gente entonces queda igualmente ignorante, queda con conceptos y cosas que no le ayudan a acercarse a Dios. Y eso los mantiene alejados de Él. Así que el Señor enseñaba, como nosotros también debemos enseñar. Por eso es que es importante, hermanos, que conozcamos la palabra y que cada día podamos tener esa interacción. Lo invitamos el jueves que estamos hablando de eso. Porque al conocer nosotros la palabra la podemos enseñar con la ayuda del Espíritu Santo. Usted puede enseñar la palabra, la sana doctrina, la correcta doctrina. Que mire, pasó en los tiempos del Señor Jesús y pasó en el tiempo antes de la Reforma. Todo estaba errado, equivocado y había que retomar, pero el Señor nunca deja. Él hace todo para que la humanidad pueda conocerlo y entenderlo como Él quiere. Y nosotros somos los llamados a ese ministerio. Así que, así como el Señor, enseñemos la sana doctrina. Nosotros venimos aquí a la iglesia y aprendemos de las clases. Nos encanta la radio, no solo por las alabanzas y los himnos, sino porque hay programas que nos ayudan a entender muchas cosas que de otra manera, por lo menos a dirigirnos para que cuando vayamos a la palabra la podamos nosotros entender. Y en ese propósito, hermano, no estamos solos. Siempre el Espíritu Santo que llegó a usted el día que creyó en Jesucristo, ahí está para ayudarle. Y no hay mejor forma de aprender de la palabra que enseñándola, hermano. Cuando usted enseña algo, usted es el más beneficiado, el que aprende más, el que tiene otro alcance que el Señor le va dando poco a poco. Dedíquese entonces, porque ¿qué le decía el Señor, qué le decía Dios a los israelitas acerca de la instrucción con sus hijos? ¿Quiénes eran los primeros discípulos en la familia? Los niños. Por eso creemos tanto en la evangelización de los niños. Instruye al niño en su camino. Usted se vuelve el maestro de su casa. Si usted no ha sido el maestro de su casa, se ha perdido una gran oportunidad, porque el varón de la casa tiene esa responsabilidad. Y es el papá y obviamente la mamá como ayuda idónea quienes enseñan en la casa. ¿A quiénes? A sus hijos. ¿Y qué les enseña a usted si no conoce la palabra del Señor? Por eso hay que conocerla. Y por eso hay que seguirle pidiendo al Señor que nos ayude. Pero el responsable de la casa, yo le decía a mi papá, hace poco a mi papá, está heredando en vida para no tener problemas. Pero le decía yo, papá, yo le agradezco por las cosas materiales que usted nos puede dejar. Pero la mejor herencia que usted me ha dejado es que yo pudiera conocer a Jesucristo a través de él. Él me mandaba obligado acá y yo iba a la escuela dominical. Pero yo cuando reflexiono en eso digo, gloria a Dios. Solo el Señor es el autor de esas cosas. Entonces la mejor herencia que le puede dejar usted a sus hijos es el conocimiento de Jesucristo. No sé si tiene mucho o poco usted que le pueda dejar, pero si hay algo que tiene peso eterno es que usted le hable a sus hijos acerca de Jesucristo. Y lo peor es que tenemos que dar cuenta, porque vamos a llegar y el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Claro, que los hijos tomen otras decisiones, pero usted le contó a sus hijos. Y a veces esa encomienda, los padres no hemos sido capaces de llevar bien por muchas cosas, los padres varones, y ahí entran la gran mayoría de las mamás que también le hablan a sus hijos y los traen a la iglesia y procuran eso. Pero la responsabilidad es nuestra. Y así como el Señor entraba ahí, mire, enseñaba la sana doctrina, nosotros debemos hacer eso en nuestra casa, con nuestras familias. Y donde quiera que vayamos, por eso, en el trabajo, en las reuniones que tenemos, en el vecindario donde usted esté, enseñe.
Y viene como resultado el proclamar el Evangelio, porque ¿qué va a enseñar usted? Bueno, lo más importante es, como dice aquí, enseñando en la sinagoga y predicando el Evangelio del reino. El Evangelio del reino en ese momento, ¿se acuerda lo que, lo que decía Juan cuando presentaba a Jesucristo? Que les decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el Señor Jesucristo venía y le recordaba a la gente que Dios les estaba amando y les estaba dejando claro su amor al enviar a su Hijo Jesucristo por ellos. Y aquí se habla por eso del Evangelio del reino, un reino que no pertenecía a este mundo, sino un reino de los cielos, que el pueblo nunca entendió y que pensaban del Señor Jesucristo otra cosa, que iba a ser pues un revolucionario, un rey que iba a imponer. Por eso todavía no creen en Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino a presentarnos y a dejarnos un reino que el mundo no quería. Era un reino espiritual, que ahora Él es el Rey nuestro, en nuestros corazones. Pero nosotros lo entendemos por la gracia que nos dio para tener fe y ser salvos. Pero la gente en ese momento no entendía quién era Jesucristo, pero proclamaba el reino. Y mucha gente lograba entender con lo que medio conocían de la palabra, que no, quizás no se había tergiversado tanto, y creían en el Señor Jesucristo. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuánta gente usted le pregunta que cree en Dios y le dice que sí, pero creen en un Dios que no conocen? Creen en un Dios que no conocen. ¿Quién es el llamado a darle a conocer a Dios? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los llamados a dar a conocer el reino de Dios a las personas y explicarle. Pero no solo eso, el Señor Jesucristo, que dice más ahí, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, hermanos, que no solo llevaba eso, se interesaba por las necesidades de la gente donde iba. Y es por eso que primero nosotros vamos al espiritual y después a lo material. Nosotros no podemos andarle resolviendo la vida a la gente en cuanto a las cosas materiales, porque nuestra prioridad, hermanos, ¿cuál es? Es la espiritual, es presentar el Evangelio, porque no sirve de nada que una persona tenga cosas materiales, porque no puede llegar a Dios con eso. Si se muere con mucho dinero o con la vida resuelta y sin Cristo, no sirvió de nada. Su vida no sirvió de nada. Entonces la prioridad es la espiritual. Pero el Señor se interesaba por aquellas personas que tenían dificultades, ¿sabe? Porque mucha gente, es una manera de llegar a las personas muchas veces, ayudarles, y entonces pueden entender el amor de Dios a través del apoyo en sus cuestiones de vida. Entonces el Señor ahí sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo, ahí en el pueblo. O sea que Él estaba pendiente de las necesidades de las personas, se acercaba a ellos. Y como vimos ahí en el capítulo 9, el Señor venía haciendo muchos milagros ahí en todas las personas. Pues tres cosas de las que nosotros también podemos aprender de la rutina del Señor Jesucristo. Enseñaba, proclamaba el Evangelio y se interesaba por las necesidades de los demás. Y usted puede decir, bueno, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Solo enseño? ¿O realmente soy un evangelizador? No, o no me intereso, o las tres cosas, ¿verdad? Nosotros podemos estar ahí, hermanos, siguiendo la rutina del Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Él. El Señor Jesús tenía una acción continua, persistía. O sea, cuando dice recorría, era que persistía en recorrer todas las ciudades y aldeas de esta región de Galilea. Y realmente el Señor era efectivo haciendo esto y cambiaba corazones, sanaba a las personas y las guiaba a Dios. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer. Ahora mire usted, ¿qué sigue? La reacción del Señor Jesucristo. Mire la reacción. Y al ver las multitudes, entonces, ¿cómo reacciona?
tiene compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que él ve? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso él habla de que es el buen pastor. ¿Por qué la gente estaba así? ¿Por qué cree usted que estaba desamparada y dispersas como ovejas que no tienen pastor? Todos necesitamos que se nos guíe. Pero ¿por qué? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios? Que ya lo explicamos. ¿Por qué estaban así? ¿Qué ocurría? ¿Ah? Sí, pero ¿por qué no creían? Sí, pero es que, ¿quiénes estaban a cargo del pueblo? Las tradiciones tenían tradiciones de hombres, hombres que tenían la tarea de guiar a su pueblo a Dios, pero eran inefectivos. Había religión. Entonces, esta gente estaba perdida, no tenía dirección. O sea, los religiosos, los fariseos, los saduceos, todos los que estaban ahí, los escribas, la gente que estaba encargada de la ley, de la palabra, se habían desviado tanto que esta gente realmente no entendía. Y llegó el Mesías y no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque estaban, mire, desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo mismo que vemos en el mundo hoy. La gente está desamparada, sin dirección. Entonces agarra cualquier cosa, el trabajo, agarra la diversión, agarra la socialización, la relación. La gente busca todo para poder llegar a llenar su corazón, pero es que sigue, mire, desamparada y dispersa, sin quién los guíe. Y el pueblo de Israel, usted sabe que falló en ese propósito de mostrar a Dios a las naciones. Y la iglesia entonces nace también con ese propósito. Y somos nosotros. Ahora somos nosotros los llamados. Y la cuestión es que a veces no tomamos en serio esta reacción del Señor Jesús de tener compasión por las personas. Esa palabra es bien, yo recuerdo una vez la primera definición que supe de compasión es ponerse en los zapatos de la otra persona, en la situación. Pero es que casi siempre la compasión va en lo material. ¿Se ha fijado usted? Qué pobrecito, es que no tiene nada, es que es bien pobrecito. Entonces dije que seamos compasivos, pero con lo material. Nosotros debemos ser compasivos con lo espiritual. Mire, hay gente, hermanos, que usted ve, entre más le caiga mal, usted tiene que tener compasión por esa persona. Porque nosotros somos muy rápidos para juzgar. Es que esa y aquel, la conducta, es porque está desamparado y está perdido. Y nosotros en vez de tenerle compasión le tenemos odio, aversión. Es que es un desgraciado, es que es un perdido, es que es un arruinado, es que es un sinvergüenza. Entonces por eso le digo, entre más le caiga mal, piense, es que no está en el mismo estándar suyo porque está perdido, está desamparado. Y mire, ahorita que está esta revuelta política, hay miles de odiosos. Sí, y en todo el mundo. Y yo sé que usted y yo, más de algún, nuestro desgraciado lo tenemos en la mente. Bueno, y mire que sí es desgraciado porque no hay gracia en él. El Señor no puede ahí ayudar porque es que están alejados. Pero Dios sigue teniendo compasión de las personas. Y nosotros tenemos que tener compasión. Entonces, en nuestras oraciones, hermano, y se trata de eso, por eso cuando empezaba, es aquí participar orando. Porque nosotros ponemos muchos pretextos con nuestro tiempo y con nuestro dinero.
pero no pongamos pretextos para orar y pedir al Señor, porque este es el antídoto, ¿verdad? Contra eso. Nosotros ponemos muchos pretextos, pero mira la reacción del Señor, compasión. Compasión, ese es el verbo tuvo compasión, dice que es ahí un aorismo. Y me gustó esto porque le dan a uno muchos significados. Dice que significa tener piedad, sentir lástima, estar lleno de compasión y ternura. Dice que esto viene, es un sentimiento real, humano, de nuestra carne, porque los vocablos que se usan ahí expresan eh, una expresión visceral, o sea, su corazón, sus entrañas, todo se pone en juego. Y dice uno, bueno, pero si Jesucristo es Dios, pero sí, Él estaba ahí como hombre también, en su divinidad, Él estaba sintiendo compasión por las almas perdidas. Y es lo que debemos pedir en oración, hermanos. Dios, deme compasión por las almas perdidas. Ayúdeme no a verlos como mis enemigos o como la gente más horrible del mundo, sino como potenciales hijos suyos. Porque yo ya estoy bien, pero yo quiero que los otros estén bien. Entonces, esto de la compasión es importante, que nosotros, así como el Señor tuvo esa emoción desde lo profundo de su corazón, también esté en nuestra vida. Compasión. Por esa falta de compasión, nosotros nos diluimos trabajando en nuestros asuntos, en nuestras fiestas, en nuestros logros, en lo que podamos adquirir acá, porque nos aferramos mucho. Y somos cristianos y somos hijos de Dios, pero vivimos mucho para nosotros y no vivimos para los demás. Y eso en la realidad, en la vida de nosotros los cristianos. Claro, unos en mayor o menor grado, pero nosotros vivimos mucho en nuestro quehacer diario y casi todo se trata de nosotros y de la gente no. No, pero si es que yo hago por ratitos mis cositas buenas, sí, pero no es así. Debemos involucrarnos más, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y siempre estamos diciendo los galardones en el cielo y que el Señor me va a querer y me va a amar cuando llegue allá. Pero es que, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Le parece a usted que Cristo viene pronto? Pareciera que viene pronto, ¿verdad? No sabemos cuánto, pero entonces ya va a venir el Señor. Pero, y entonces, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Seguimos en nuestra vida, hermano. Seguimos en nuestra vida. Y yo no le digo que eso sea malo, pero es que le damos prioridad más a lo que queremos tener y a la comodidad que deseamos buscar y a lo que los demás puedan pensar de nosotros que lo que Dios estaba haciendo aquí, teniendo compasión por las almas perdidas. Y esto debe cambiar en nosotros. Pero, ¿cuál es el antídoto? Entonces, aquí lo vamos a ver. Mire, la realidad que vio el Señor Jesucristo. A la verdad, la mies es mucha, ¿más qué? Y hoy, como en ese día, sigue siendo una realidad. Faltan obreros. Y los pocos que hay casi no los apoyamos. Ahora, usted y yo tenemos una obra misionera de todos los días, ¿verdad? Y eso sí. Pero aquellos que van más allá, mire que si usted sigue leyendo el capítulo 10, ahí el Señor les empieza a decir a los discípulos qué tienen que hacer. Ahí la escogencia a los discípulos, les dice a dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer. Y sobre todo, hermanos, hay ahí, en todo el capítulo 10, usted lee cómo el Señor tiene un plan para ese momento y para el futuro. Les dice, bueno, ustedes van a hacer los que van a conectar la cosa para que las generaciones futuras crean en Jesucristo, de las cuales nosotros somos producto. Pero lo que vio el Señor Jesucristo es eso, que había poco. No, eso era una situación difícil, ¿verdad? La verdad, la mies es mucha. Ahí el Señor, ahí Mateo está poniendo el ver del Señor
y cómo estaba percibiendo el Señor Jesucristo la situación real del pueblo escogido por Él en ese tiempo. La situación de la gente, primero, sin salvación, en las tinieblas, en el error del pecado. Y así está el mundo ahora, sin salvación, con el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? En tinieblas y viviendo en el pecado, desamparado como viven. Esta es la realidad que vio el Señor Jesucristo y que nosotros vemos ahora, y no podemos ser indiferentes, porque nosotros vemos, pero somos indiferentes. ¿Cuántas veces no le ha pasado que usted ha visto? Yo me he encontrado así, bueno, pues que usted ve en el carro y ve la persona tirada allá. Ve la realidad de la persona embriagada, tirada, o no sé, tal vez con sueño, con hambre. Pues usted pasa y dice, pobrecito. Pero nosotros estamos muy apáticos a la realidad del mundo, a la realidad de la gente que vive en tinieblas, sin salvación y en pecado. Por eso todos los días, hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de hablar de Jesucristo y de evangelizar al que esté a nuestro alrededor. El Señor ya nos conoce, sabe si tenemos facilidad de palabras, si conocemos de la Biblia, pero Él va a usarnos independientemente de dónde estemos, en el conocimiento de su palabra, en la manera en que podemos expresar, porque el Espíritu Santo es el que va a trabajar. Pero hay que dejarnos entonces que el Señor obre a través de nosotros. Pero es algo intencional, hermano, algo que nosotros tenemos que poner. El jueves hablábamos acerca de la Biblia y recuerdo la palabra del hermano Wilmer, que me decía, sí, es que a veces la Biblia nosotros la agarramos como pasatiempo, más que un trabajo. Y el trabajo, y eso se extrapola a esto, hermano. Nosotros debemos ver la evangelización como nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, no un pasatiempo ni un ratito que acalle un poco mi alma, sino mi trabajo mientras estoy acá. Pero nuestro trabajo terrenal a veces se vuelve más importante porque es el que produce el dinerito y el que me va a tener bien. Pero el Señor ha dicho que es Él el que provee para sus necesidades. Yo cada vez que termino el día digo yo, gracias Señor, porque todo esto fue producto de su amor. O sea, Él fue el que envió. O sea, usted no es el super abogado, ni el super maestro, ni el super vendedor comerciante, ni el super médico tan inteligente que la gente corre donde usted porque usted es lo máximo. No, es la misericordia de Dios que hizo que le llegara a la gente ese día. Y eso téngalo siempre claro, usted no es súper especial. Para el Señor sí, pero para la gente, en realidad, sus capacidades se quedan limitadas porque quien le provee todo a usted es el Señor. Y nunca lo va a desamparar, porque esa es promesa de Él. Ahí sí creemos en esas promesas, ¿verdad? No, es que el Señor nunca me va a desamparar. Sí, pero es que usted tiene que tener claro eso y vivir. Entonces, dele honra y gloria a Dios de todos los días, porque Él, si usted le dedica más tiempo, no le va a menguar su ración de cada día, su porción. ¿Se acuerda cómo recogían el maná la gente? Tenían una ración específica. El Señor les decía, mire, eso es lo que usted necesita. Y querían agarrar más, ¿y qué les pasaba? Se les arruinaba. Así pasa con nosotros. Mire, todos aquí, gracias al Señor, yo creo que tenemos que comer, que vestirnos, venimos bien bonitos a la iglesia. Eso es que hay capacidad. Pero créame, hermano, que si usted es un verdadero hijo de Dios, a menos que el Señor tenga un propósito con usted, si usted se quiere volver millonario, aquí no va a poder. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted trabaje con Él en la evangelización del mundo, no que se dedique a hacer dinero. Uy, qué feo eso que está, o sea que no puedo tener. No, pero el Señor tiene, la realidad, hermanos, es que el Señor tiene un propósito, un plan para cada de nosotros. Y recuerde que entre más recursos materiales tenga usted, tiene
la obligación de ponerlos al servicio del Señor. ¿Más responsable es? Entonces es mejor no tener mucho, dice usted. Sí, porque usted es responsable, porque mire, hay mucho que hacer para esto, a esta realidad que ve el Señor Jesucristo. Es que hay poco. Y, hermanos, nosotros les agradecemos infinitamente. Y mire, la hermana Chabelita nos hizo pasar a todos aquí. Pero misiones es la iglesia, no es este grupillo ahí que unos sí, otros no, y a veces llegan, otros se van. Es la iglesia. Es la iglesia, todo, misiones. Y la idea es que apoyemos a todas esas obras de evangelización. Mire esa gente que estaba en Texas con Scofield, dinero y dinero para mandar a esa gente para acá. O sea, ellos no se vinieron sin ningún cinco, venían bien apoyados para que se cumpliera la misión. Así que cada vez que reunimos dinero llega a los hermanos y eso los impulsa para que sigan haciendo su trabajo. Por eso es importante dar, pero es más importante lo siguiente, orar. La respuesta del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su miel. La cosecha está. Fíjese que esto leía yo que realmente esto de la siega tiene que ver mucho con el tiempo final, ¿verdad? Con el tiempo en el que el Señor recoge. Y el Señor Jesucristo dice, oren, pidan. Esa palabra rogad, fíjese que es bien, quiere decir, no esperéis. El rogad ahí es como, apúrese, pida, y pida fervientemente. Mire que yo lo tengo aquí, no esperéis, rogad al Señor de la mies. El verbo envíe significa lanzar, empujar, es decir, que los apure a salir. Entonces nuestra responsabilidad, hermanos, es rogar con urgencia, rogar con urgencia. Les repito, a nosotros nos parece que Cristo viene ya, que el mundo se va a terminar. ¿Por qué? Porque ya se están peleando, que se quieren tirar misiles, que los rusos con los ucranianos, y en Europa por allá están los chinos peleándose también, que en Israel están dándose por todos lados y que ya todo el mundo enseñándose los dientes, que se quiere pelear, que se quiere… Y nos dice, puchica, ya se va a venir la guerra, ya se va a venir la guerra, pero no hacemos nada. Tenemos que seguir predicando el Evangelio mientras Cristo no venga. Y nuestras vidas deben ser ejemplos vivos de Cristo todos los días, para que no se pierda la gente. Hace poco un familiar le dijo a mi papá, bueno, sí, ustedes viven diciendo que Cristo viene y no viene. Las palabras, ¿verdad? Allá. El Señor no retarda su promesa. ¿Por qué? Porque es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Pero ahí entramos nosotros, ahí entramos nosotros. Nos sigue usando para que el mundo no se pierda. El Señor roga. El ministerio de la reconciliación dice como si el Señor rogara por medio de nosotros y le dijera, reconcíliese conmigo, venga, venga. Entonces somos nosotros. La respuesta del Señor Jesucristo entonces es rogar. Hermanos, nosotros estamos llenos de oraciones, de peticiones al Señor. Que ore por salud, que ore por trabajo, que ore porque me hace falta esto, que allá hay conflicto. Y oramos por necesidades que son buenas y hay que pedirle al Señor. Pero oremos porque el Señor siga con la evangelización y que hayan obreros para hacer ese trabajo todos los días. Por eso yo le pido que usted incluya más de algún misionero cuando esté orando, en la mañana, en la tarde, en la noche, ore por algún misionero, de los que nosotros tenemos en la iglesia o del que conozca a usted. Ore por nuestro hermano pastor y por los pastores de las diferentes iglesias. Ore por su vida para que este día usted le pueda hablar a alguien de Jesucristo. Eso es lo que hace el Señor, ruegue, pídale, y como dice ahí, es algo rápido, se tiene que hacer rápido.
Le repito, significa lanzar, empujar, apurar, es rogar con urgencia. Ahora, dice, rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies. Eso sí, hermanos, el obrero debe estar preparado y dispuesto a ir donde el Señor de la mies lo envíe. O sea, aquí quedan dos cosas claras. En primer lugar, el Señor da un lugar importante a la oración, ¿verdad? Porque usted ruega, pide al Señor. Eh, él dice rogar o pedir conciencia. En segundo lugar, es la voluntad del Señor enviar esas personas, porque todo esto, hermanos, es obra del Señor. O sea, los misioneros pueden estar ahí, pero es Dios quien los envía. Usted puede estar aquí, pero es Dios quien los envía. Él sigue siendo el Dios de todo. Nada se mueve sin que Él lo apruebe, lo decida, lo mande. Así que eso sí debemos nosotros tener. Dios envía obreros, hermanos, a través de la iglesia. Los obreros o misioneros salen enviados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y así somos nosotros. Nuestra vida está sostenida y guiada por el Espíritu Santo. Nosotros podemos inventar muchas cosas y apoyar y todo, pero quien determina a final de cuentas todo es Dios. Dios es el que nos permite hacer estas cosas, apoyar misioneros y enviar personas. Él es el que sigue sosteniendo las cosas, ¿verdad? Vea usted Hechos 13:4, alguien que me quiera leer Hechos 13:4, ¿qué dice ahí? Hácelo. Muy bien, ¿quiénes eran? Porque hemos estado hablando de eso. ¿Fueron enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Y si, bueno, léanos desde el 1 al 5, hermano, por favor, hermano Orlando. Muy bien, gracias hermano. En general, usted ve que como siempre la obra del Señor está sustentada por Él. Ellos no se movieron sin eh, el visto bueno de Dios, con su Espíritu Santo. Y lo hemos estado viendo en las clases de escuela dominical. Así que roguemos al Señor para que esto siempre siga siendo su voluntad y que nosotros podamos eh, hacer la voluntad del Señor también. Roguemos pues cada día por el Señor, al Señor, porque haya más obreros. Hermanos, estamos acá con un firme propósito. La solución entonces, hermano, es arrodillarse y orar. Oremos todos los días. Los martes aquí en el grupo que tenemos un libro que oramos por las diferentes naciones, oramos por los países, a cada quien se le da un país por el cual orar y viene, pero es un calendario que ya tiene cosas. Busque uno usted, hermano, también puede buscar sitios misioneros y que hay muchos, si usted se mete ahí al internet y ore por diferentes necesidades en muchos países, ¿verdad? Usted lo puede hacer. Recuerde, 3/4 del mundo no conoce absolutamente de nada y se necesitan personas arriesgadas. Orar entonces, hermanos, por las almas perdidas, por nuestro país. Nosotros queremos un país mejor, fíjese usted, queremos mejores autoridades, que haya más trabajo, queremos que haya pues igualdad social, que el país pueda salir adelante, que tengamos los servicios que queremos, pero roguemos al Señor para que más hondureños y hondureñas puedan creer en Jesucristo.
y que nuestras autoridades puedan conocer al Señor. Porque el mundo no va para mejor, hermanos, va para peor, precisamente porque desconocen del Señor. Pero el Señor tiene ya un plan trazado, un propósito, pero nosotros estamos aquí para cumplirlo, para realmente llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, que todo esto que vimos hoy acerca de cómo el Señor Jesucristo tenía su rutina de enseñar, de proclamar el Evangelio, de ver las necesidades de las personas, sea también nuestra rutina. Que podamos tener la visión de Él y ser compasivos por las almas perdidas. Y mire cómo Él dijo, roguemos, pidámosle al Señor de que Él nos use para sus propósitos y que cada día haya más personas, más hermanos que quieran tomar entonces esa decisión de ir a otro lugar y presentar el Evangelio. Gracias, hermanos, porque hasta aquí hemos apoyado la obra misionera y gloria a Dios por eso. Y vamos a tener finalmente un video que creo que lo tenemos listo, ¿sí? De nuestros hermanos misioneros, creo que en Montaña de la Flor. Vamos a verlo. Ahora me acompañan en español. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ahí los hermanos cantando con el idioma tolupán, ahí en la congregación. Mucha de esa gente no sabe leer y escribir y no entienden mucho el español tampoco, ¿verdad? Pero los hermanos han estado tratando de que puedan cantar en su idioma. Recuerde que tienen ahí dos hermanos que se están capacitando para poderse quedar ahí y que hablen en la lengua tolupán. Así que sigamos orando por ellos, hermanos, pidiéndole al Señor que estos obreros continúen esa labor de amor ahí en medio de esas almas perdidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos las gracias por esta mañana, gracias por lo que ha hablado a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, dispónganos para hacer su voluntad. Padre, que su obra evangelizadora siga adelante y que nosotros podamos participar activamente. Gracias, Señor, por lo que usted ha hecho hasta aquí. Señor, ha hecho grandes cosas y sobre todo en nuestras vidas, Padre. Le agradecemos por nuestra salvación. Ayúdenos también a que otros puedan ser salvos a través de nosotros. Úsenos, Padre. Gracias, pues, por esta mañana. Llévenos con bien a nuestros hogares. Todo se lo pedimos, se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.